Este momento. Gracias a todos los que se unen hoy 14 de julio, dar la oportunidad de estar en este momento para poder empezar esta bella lectura del capítulo número 1, primera parte, la red de los traumas familiares. Hoy tenemos la luna en Cáncer y nos pide un poquito, podemos estar más empáticos, más tranquilos si estamos desde la parte positiva de esta luna. Si no, entonces usted va a estar ahí como que buscando controlar o buscando tener la razón en todo o sintiendo muchos miedos porque Plutón está en oposición al Sol, a Mercurio y también a la Luna en este momento, pero decimos a Plutón que ya lo estamos trabajando con tranquilidad, con respiraciones conscientes. Todo esto es para regular el sistema nervioso. Lo puede hacer cada mañana o cada tarde. Podemos hacer una más. Llega la calma, se instala la calma, la podemos hacer siempre al despertar en la mañana para regular el cuerpo y siempre a las 6 de la tarde o a la hora que empiece a oscurecer en su país. Recuerden que todos los países no cae la noche al mismo tiempo, no se esconde el sol al mismo tiempo, entonces usted puede hacer esta respiración que le va a caer muy bien y le va a ir muy bien porque regula en la mañana todo lo que es los dos hemisferios del cerebro. Empecemos. La red de los traumas familiares. Primera parte. Capítulo número 1. Traumas perdidos y encontrados. Gracias a todos los que se unen. Vamos a tratar de pantalla, a compartir y vamos a ayudar con los objetivos. El pasado no muere nunca, ni siquiera ha pasado. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestro proceso de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar, tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial, en un momento traumático. ¿Ok? En vez de ello, el inconsciente se nos queda grabado fragmentos de recuerdo, dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabra, que puedan activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde que la experiencia de partida, por remota que sea. Miren, hola Yara, buenos días, ¿cómo estás? ¿Estás aquí? Vamos dame 2 minutos porque yo me serví. Ya, denme 2. Vamos a pausar aquí. Número 1. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impiden articular lo que nos pasa. ¿Ok? Escuchen bien. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar, tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. Nos perdemos en la memoria, ¿ok? En el transcurso de en vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo, dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia de partida. Muchísimas gracias, ¿cómo están? ¿Desde qué parte nos comienzan a seguir? Recuerden comenzarnos a seguir, ayudarnos con el Quiéreme y aquí recuerden suscribirse, dar like y activar las notificaciones. Buenos días a todos, que tengan bendecido día, a todas las personas que nos ven desde la otra parte del mundo, sabemos que ya por allá es mediodía. En vez de ello, el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo,
dispersados en formas de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras, que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia de partida. Esos recuerdos quedan como activadores de ese evento traumático. Vayan anotando y escuchando. Cuando se desencadenan estos recuerdos, es como si hubiésemos expulsado un botón invisible que rebobinar, que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. ¿Ok? Como que si estuvieras viviendo en el pasado o el presente. Podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. ¡Wow! Yamile, bienvenida, ¿cómo estás? Sigmund Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, como la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver. ¿Ok? Para intentar hacerlo bien, este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser unos mecanismos de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes por resolver. Lo estábamos hablando ayer, ¿no? Vamos a dar tapa de pantalla y recuerden que tenemos objetivos. Ayúdennos a compartir y a dar los objetivos. Ese fue Freud, más de 100 años, o sea, esta cosa no es de ahora. Tenemos un proceso traumático que quedan recuerdos que en el presente, si vuelve a llegar alguien que me recuerde algo similar al trauma, la persona se activa, nos activamos. Ahora Jung dice, Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir. Gracias, Mireya. En nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Vuelve a salir a relucir en nuestras vidas como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Y lo llamamos vida o lo llamamos destino y son nuestros traumas repitiéndose y nuestra manera de reaccionar ante el trauma. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otro modo, tenderemos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de lo consciente. ¿Ok? Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí solo, sino que se nos queda guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron, cada uno por su cuenta, que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gestos, en las conductas de sus pacientes. En el transcurso de las décadas siguientes, los psicoterapeutas interpretarían los indicios tales como los lapsus lingüísticos, las tendencias a sufrir determinados accidentes o las imágenes de los sueños como mensajeros que iluminaban unas regiones de las vidas de sus pacientes en las que estos no podían pensar ni expresarlas con palabras. El trauma se queda impregnado, como lo decíamos ayer, como la marca del ganado. Imagínense, entonces, una persona que sufrió un trauma ve algo similar o ve un hombre o ve una reacción de una mamá gritando y el trauma fue ocasionado a esos gritos, un papá discutiendo, se paraliza. Te puede pasar en el trabajo, te puede pasar con el jefe. Gracias a los últimos avances médicos en las técnicas de imagen, los investigadores han podido estudiar cuáles son las funciones cerebrales y corporales que fallan o quedan averiadas durante los episodios abrumadores. Bessel van der Kolk,
Un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierran tanto el centro del habla como el corteza prefrontal medio, ¿ok? Que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Se cierra completamente. Total. Van Cor llama el terror mundo del trauma, el terror mudo del trauma, perdón, a las experiencias de quedarse sin palabras ante una situación que se da como frecuencia cuando las vías cerebrales del recuerdo quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro, se cierra el neocortical. Olvidamos el presente y nos quedamos atados a esa situación. Afirma, obstáculos en los periodos de amenaza o de peligro. Afirma, cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos cerebrales quedan afectados y en consecuencia el individuo le cuesta pensar y hablar, ya no es capaz de comunicar con exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que está pasando o lo que está experimentando. El trauma se activa una y otra vez y ahí te quedas completamente en el dolor. ¿Ok? Pero no todo es silencio. Las palabras, las imágenes y los impulsos que se fragmentan tras un hecho traumático vuelven a surgir para formar un lenguaje secreto de nuestro sufrimiento que llevamos encima. No se pierde nada, sencillamente se ha redirigido los trozos. No se pierde nada de lo traumático, se queda ahí. Las nuevas tendencias de la psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo para tener en cuenta en el cuadro general los hechos traumáticos de la historia familiar y social. Las tragedias de diversos tipos e intensidades, como el abandono, el suicidio, la guerra o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano, pueden producir unas ondas sísmicas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances en los campos de la biología celular, la neurociencia y la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar, remontándose a un mínimo de 3 generaciones si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se comienzan capítulo. El caso que expondré a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando vi a Jessie por primera vez, esta llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que padecía le apreciaba en las ojeras, pero la inexpresividad de su mirada daba a entender que existía una historia mucho más profunda que le dolía. Gracias a todos por comenzarme a seguir. Aunque Jessie solo tenía 20 años, aparentaba 10 más como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no la sostuvieran. Jessie me explicó que había sido deportista destacado y un estudiante de sobresalientes, pero que con el insomnio pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y desánimo. Sohil, ¿cómo estás? Bienvenida. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual, a su vez, le había hecho perder la beca deportiva como jugador de béisbol que tanto le había costado ganar. Buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle a orientar su vida de nuevo. En el último año había acudido a 3 médicos, 2 psicólogos, una clínica de sueño y un naturópata. Según me contó con voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda, de ninguna idea tangible. Jessie, que me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo, me confesó que estaba al límite de sus fuerzas. ¿Dónde me escuchan? ¿Desde qué parte del mundo me escuchan? Cuéntenme, déjenmelo en los comentarios, por favor. Manden corazoncitos, manden florecitas, interactúenme. Bienvenido, Jesús.
Que tengan un excelente martes. Yo sé que muchos se están vistiendo para ir a trabajar, otros ya están vía su trabajo. Bendiciones a todos y que tengan un excelente día. No se les olvide hacer respiraciones conscientes y volver a ustedes una y otra vez. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre qué podía haberle desencadenado el insomnio, negó con la cabeza. No lo sé. Me dijo que había dormido bien siempre, hasta que una noche poco después del día en que cumplió los 19 años, se despertó de pronto a las 3 de la mañana, a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado, tiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde y después de haberse echado varias mantas más, Jesse seguía despierto del todo. No solo tenía frío y estaba cansada, sino que dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca antes en su vida. El miedo a que le sucediera algo terrible si se permitía quedarse dormido. ¿Qué tal? Si me duermo, no volveré. Ah, de Texas. Buenísimo, muñeca, bienvenida. Esta pauta se Si me duermo no volveré a despertarme. Cada vez que sentía que empezaba a dormitar, el miedo volvía a sobresaltarlo. Para despertarlo de nuevo, esta pauta se le repitió la noche siguiente y la otra y la otra. El insomnio no tarda en convertírsele en un suplicio cotidiano. Aunque Jessie sabía que su miedo era irracional, se sentía incapaz de ponerle límites. Escuché a Jessie con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jessie este aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con estar frío o dormido o con cumplir los 19. Jessie me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jessie, de un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta cuando inspeccionaba el tendido eléctrico al norte de en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo en una ventisca, inconsciente por hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande que en la familia no había vuelto a pronunciar su nombre. Nadie hablaba del tío. ¿Lo ven? El dolor es tan profundo que se queda como un trauma, pero pensamos que al no hablarlo, eso no está mejor. Gracias por los tap, gracias por compartir y gracias por ayudarme con la galería. Se les quiere, se les abraza. Seguimos. Ahora, 3 décadas más tarde, Jesse estaba volviendo a vivir de manera inconsciente aspectos de la muerte de Colin. Más concretamente, el terror a dejarse caer en la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse caer había significado su muerte. Jesse debía de sentir lo mismo respecto de quedarse dormido. Sentía que iba a morir. Entender esta relación fue un hito para Jesse. Cuando hubo comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar 30 años antes, o sea, güey, su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de la curación. Jessie aplicó unas herramientas que aprendió trabajando conmigo y me explicaré con detalle en este libro cuáles son esas herramientas. Gracias a todos por comenzarme a seguir, muy amable. Gracias a usted por suscribirse y por activar las notificaciones para que venga a escuchar todos los días esta lectura. Jessie no solo se sintió liberado trabajando conmigo y que le explicaré con detalle en este libro, y pudo desembarazarse del trauma que había sufrido un tío suyo al que no había llegado ni siquiera a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio.
Jesse no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó el sentimiento más profundo de conexión con su familia actual y pasada. Los científicos que intentan dar explicación a casos como el de Jesse ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de generación en generación y así a la siguiente. ¿Y de qué? En efecto, se transmiten. Rachel Yehuda, profesora de psiquiatría y neurociencia en la Facultad de Medicina Mount de Nueva York, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno del estrés postraumático. Qué belleza que hayan tantos estudios y todavía lo dudamos, ¿no? Y verdadera pionera de este terreno. Yehuda ha examinado en múltiples estudios la neurobiología en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos. Bendiciones, María Laura. Bienvenida. Gracias por estar. Gracias a todos por los tatá, por ayudarme con los quiéreme y por compartir. En concreto, sus investigaciones sobre el cortisol, la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma y sobre sus efectos sobre la función cerebral, ha revolucionado a nivel mundial el entendimiento y su tratamiento de la hormona que genera el cortisol. Las personas que entran en este programa vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma, a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se cuentan la depresión, la ansiedad, la insensibilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y las tendencias a sobresaltar o a estar con los nervios de punta. Yehuda y su equipo observaron que los hijos de supervivientes del Holocausto que tenían traumas postraumáticos nacían con niveles de cortisol bajos, semejantes a los de sus padres, con lo que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas del trauma de la generación anterior. Amigos, es herencia, está científicamente comprobado. Los traumas de nuestros ancestros son heredados. Ayer lo hablábamos, al final de la lectura lo vamos a volver a hablar, cómo una terapia puede sacarnos a nosotros y darnos cuenta que estamos viviendo desde un trauma también. Pues se opone al concepto establecido. El descubrimiento de que las personas que han sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos ha sido polémico, pues se opone al concepto establecido del estrés que está asociado a niveles elevados de cortisol. Más concretamente, en los casos de las personas postraumáticas crónico se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados tanto en los supervivientes como en sus hijos. Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron estrés postraumático. Tras los atentados contra las Torres Gemelas, así como las madres embarazadas que sufrieron estrés postraumático tras los atentados contra las Torres Gemelas. Y en sus hijos, no solo observó que los supervivientes que participaban en sus estudios producían menos cortisol, características que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos el trastorno postraumático, el síndrome del dolor crónico y el síndrome de la fatiga crónica están asociados a niveles bajos de cortisol en sangre. Gracias a todos por los tatá. Vamos a compartir. ¿Quién nos está ayudando con los tatá? Cuéntenme. No veo. ¿Quién nos ayuda? Están asociados con niveles bajos de cortisol en sangre. Es interesante que de un 50 a un 70% de los pacientes con estrés postraumático cumplan también los criterios que permitirán diagnosticarles una depresión aguda o otro trastorno del estado de ánimo o de ansiedad. ¿Ok? Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas postraumáticos si nuestros padres o nuestra madre tuvieron esos síntomas postraumáticos de alguna situación.
y que es probable que padezcamos de depresión o ansiedad o consecuencia de ello. Yehuda cree que este tipo de estrés se hereda más que transmitirse por haber escuchado los hijos, los relatos o las penalidades de los padres. O sea, podemos escuchar a papá, podemos escuchar a mamá con nuestras historias. Por lo menos en mi caso, mamá fue abandonada. Eh, y eh, esa sensación de abandono, muchos de nosotros, de sus hijos, la podemos sentir, ¿no? Más que ella nos pueda contar cómo su mamá la entrega a una casa de curas. Entonces, para mi abuela eso no fue abandono, para mi abuela era que ella tenía que sobrevivir y que la niña tenía que trabajar, la niña tenía que trabajar. Para mi mamá fue abandono. Entonces, lo que vivió la abuela no fue la misma experiencia que mi mamá. Y mi abuela pues también tuvo la pérdida de sus padres. Entonces, como no tuvo padres, inconscientemente repite el abandono en sus hijos. Para que ustedes empiecen a ver que el trauma está, pero no lo hemos identificado. Danielita, bienvenida, ¿cómo están? Bueno, sí, seguimos. Ayúdenme con los quiéreme, apenas llevamos dos, por favor. Yehuda detectó niveles de cortisol igualmente. Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas postraumáticos si nuestros padres o nuestra madre tuvieron procesos postraumáticos en alguna situación. Así sucedió en el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupo probando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y de ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ya no tenían ganas de vivir. Llevaba padeciendo desde siempre que ella recordase unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. Gretchen había ingresado varias veces a un hospital psiquiátrico donde la diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autoleccionaba, quemándose con la punta de un cigarrillo. Gretchen tenía ya 39 años y ya estaba harta de vivir lo que estaba viviendo. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó con voz sorprendentemente tranquila que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Escuchando a Gretchen tuve una fuerte impresión de que su historia familiar debía de existir un trauma importante. He observado que en estos casos es esencial prestar atención a las palabras que se pronuncian para encontrar en ellas pistas que apunten al hecho traumático que está detrás de los síntomas del paciente. Gracias, gracias, bienvenidos, gracias por comenzarme a seguir. Cuando pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era literalmente arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Mi cuerpo se incinerará en cuestiones de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo mirándome fijamente a los ojos. Uy, muy fuerte, ¿no? La falta de emoción con que me dijo estas palabras me impresionó. Si me impresiona a mí, no me imagino al doctor. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo, me llamaron la atención las palabras evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de familiares que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus propias palabras. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el Holocausto. Gretchen me dijo que no en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonia, en el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a los Estados Unidos y se casó con el abuelo Gretchen en 1946. 2 años antes, toda la familia de la abuela había perecido en los hornos de Auschwitz.
Literalmente los habían gaseado, inundado de vapores venenosos y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen hablaba nunca con su abuela de la guerra ni de la suerte que había corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ello, como suele suceder en casos de traumas tan extremos, el tema se evitaba por completo, porque no podemos, ella no podía experimentar ese dolor. ¿Quién nos ayuda con los objetivos? ¿Quién nos ayuda con los tata de pantalla? Por favor, ayúdennos, por favor. Expliqué esta relación a Gretchen. Gretchen conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que en realidad tenían un origen de la abuela de Gretchen y en los familiares de esta que habían perdido la vida mucho antes de que Gretchen naciera. ¿Ven? Ahora sí empezamos a entender un poco más cómo las historias se van relacionando y no lo sabemos. Entonces, expliqué la relación a Gretchen, que me escuchó con gran atención. Abría mucho los ojos y le abría mucho los ojos y le asomaba el color a las mejillas. Me daba cuenta de que lo que le decía le llegaba profundo. Gretchen tenía por fin una explicación de sus sufrimientos que le parecía incomprensibles. Para ayudarla a que entendiera mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en el lugar de su abuela. Dios mío. Poniéndose los zapatos de ella, que representaríamos con un par de plantillas de goma espuma, que puse en el centro de la moqueta de mi consulta. Le pedí que se imaginara lo que podría haber sentido su abuela después de haber perdido a todos sus seres queridos. Para ir un poco más allá, le pregunté si sería capaz de ponerse literalmente sobre las plantillas en la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento. También tenía el sentimiento profundo de culpabilidad, ay, pobrecita, que se da en muchas supervivientes, la culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a todos sus seres queridos. Para procesar un trauma, a los pacientes les suele resultar útil pasar por una vivencia directa de los sentimientos y sensaciones que han mantenido sumergidos a su cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta de que su deseo de aniquilarse a sí misma estaba entrelazado estrechamente con sus familiares perdidos. Comprendió también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse, como si pudiera relajar, por fin, una enorme tensión interna que albergaba desde hacía mucho tiempo. ¿Ok? Si nos va a dar tiempo de leer completamente el capítulo número 1 hoy. Así que gracias por los tatá, por compartir. Ayúdenme con los quiéreme, con los objetivos y gracias aquí a todos los que se van suscribiendo. Suele ser como en el caso de Jessie, el reconocimiento por parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda. Exploraremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin las heridas de las generaciones pasadas.
Cuando nosotros no conocemos las historias, cuando callan las historias de violación, de maltrato, cuando la gente no la habla, cuando la familia no es capaz de reconocer este dolor que se da en los traumas, en lo que hablábamos ayer, del señor que tuvo una relación con la hermana de su esposa y el dolor que vivió tanto la rechazada por el clan, porque esa tía fue rechazada por todo el mundo, repudiada, y la esposa que muere con un dolor y las hijas quedan callando esto y hay una familia ahí rechazada, unas primas hermanas que no son reconocidas, ahí aparece la historia de la chica que yo atiendo, que es la amante de un hombre y ella se siente tan culpable, quiere terminar esa relación. Ese señor deja a esa familia, se casa y tiene un hijo con ella y ella igual se sentía todos los días ahogada y frustrada y sintiéndose en una depresión por haber y que dañado esa relación. Cuando ella entra en conciencia y viene a la terapia y hacemos una terapia ancestral, ella entiende y vimos en esa terapia, después ella lo habla con su familia y su madre dice, sí, la abuela y la tía fueron enemigas por muchísimos años porque el abuelo tuvo una relación con ambas y las dos mueren con un dolor impresionante. Entonces, al aceptar a esa tía y entender el dolor también de ella y entender el dolor de la abuela, abre una experiencia a ver la infidelidad con otros ojos en el clan. Pero a veces callamos cosas como madres o como padres para que no hagamos sufrir a los hijos y es peor porque eso se va a heredar, porque ese dolor, gracias Adriana, queda guardado. Como en el caso de Jesse, el reconocimiento por parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que se sienta de manera honda, profunda en el cuerpo. Exploraremos con mayor detalle esto más adelante. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre, pero lo que había heredado Jesse era el miedo de su tío a no volver a despertarse. Y Gretchen llevaba encima, en su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto. En su depresión, la historia de su familia. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolverlos en una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que esas personas han sido capaces de afrontar o de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo. Pero cuando bloqueamos los sentimientos, estamos truncando sin saberlo el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. A veces el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. ¿Ok? Vamos a compartir, porfa. Vamos a compartir, a dar tata. ¿Quién nos puede ayudar? Esta manifestación del dolor suele producirse en las generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jesse, el frío, déjenme resaltar esto que después voy a necesitar cuando estemos más adelante. El caso del frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que éste alcanzó la misma edad que su tío Colin cuando murió congelado. En el de Gretchen, la desaparición angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre que ella recordara. O sea que la abuela siempre vivió con esto y nunca lo habló.
Esos sentimientos habían pasado de forma una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma, eran heredados. Ni siquiera porque conocía la historia de la abuela, sino porque ya los traemos en nuestra genética. Ahora imagínense ustedes que ni siquiera nos preocupamos por buscar nuestro árbol y preguntar la historia de nuestros ancestros. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados, como Jesse y Grenchen. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo, a un psiquiatra y reciban medicación, terapia o combinación de ambos casos. Pero si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen o como los de Jessie. Sin embargo, otros hechos tales como la muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega de una adopción de un niño, la pérdida de un hogar o incluso la falta de atención de una madre pueden tener el efecto de hundir los muros del apoyo y de obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Obstaculiza. Cuéntenme desde qué lugar nos ven. Denme en el feedback si están felices, tranquilos, cómodos escuchando denme corazoncitos blancos o florecitas blancas, que así estas redes sociales TikTok nos va evaluando y nos va trayendo más gente. Aquí también coméntenme cómo han visto este capítulo. Vayan dejándome las frases o lo que han hecho de insight hoy, por favor. Entonces, la pérdida de un hogar o incluso la falta de atención de una madre pueden tener el efecto de hundir los muros del apoyo y de obstaculizar el flujo del amor de los traumas, del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos cerrar por fin las pautas familiares en que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos los cambios epigenéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencia de un buen hecho traumático. Pensé que la palabra trauma solo hablaba de lo negativo. Tenemos que estudiarla. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones de estrés, lo cual es positivo según dicha autora. Escuchen esto. Los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones de estrés, lo cual es positivo según ella. Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ya ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor de explicarnos a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Visto de este modo, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se hará sentir durante las generaciones que sigan nuestra historia. Me encanta esto de la epigenética porque no lo tengo muy claro y aquí en este libro lo vamos a trabajar, ¿ok? Ya con esto cerramos lo que es el capítulo número 1. Mañana continuamos con el capítulo número 2, pero quería hablarles un poco de las experiencias que hemos tenido sobre cómo, en mi caso con mi terapia, en mi terapia verdaderamente utilizamos la herramienta del mindfulness para ayudar a las personas, pero yo empecé y me preparé con una persona en España con terapias ancestrales, porque en un momento de mi vida, cuando yo emigro, me dio COVID 2021
Yo no creí nunca en esto, perdón que diga la palabra porque a veces bloquean todo. Yo no creí nunca en esto, yo sabía que era un miedo insertado para llevarnos a la enfermedad, bueno, X. Pero cuando yo emigro, yo caigo en una situación física que yo como terapeuta, con toda la conciencia que tenía, con toda la herramienta de mindfulness y con todo lo de constelación y con todo lo que yo había podido trabajar desde el año 2010 en mi vida, y con todo proceso terapéutico que me he hecho, yo no entendía. Mi cuerpo entró en un terror, nomás emigró como al mes. Yo emigré y al mes yo empecé con ataques de pánico, con ahogos, con vómitos. Yo sentía que estaba muriendo, literal. Y no había nada que me ayudara. Aparte, estábamos recién emigrados y la gente decía, no puedes ir al médico, tú no puedes ir porque las facturas van a ser impresionantes. Y había mucho miedo, ¿no? Y yo, mi esposo, un día me despierto entre este ahogo, conseguimos un médico latino que nos ayudó, me dio medicamentos, pero llegó un momento en que yo ya no sentía que podía respirar. Y mi esposo y mi hijo lloraban y decían, ¿qué pasa? No, pues vamos a llevarla ya al médico, ¿qué tal? Y yo tomo la decisión de decir, bueno, Espíritu Santo, ayúdame, yo siento que me estoy muriendo, pero recordé que yo había hecho una terapia con una mujer que hacía terapias ancestrales. Yo logro conectar con ella y en esos procesos que yo estaba ya en caos, ella me dice, vamos a hacer una terapia para salir de esto. Hicimos una terapia online de la forma más rápida que pudimos y en ese proceso que yo voy a la inmersión, a mi meditación con ella y todo, ella utilizaba otros métodos que ella dice, ok, es que tú tienes una facilidad para ver, entonces yo entro en mi inconsciente y en mi cuerpo y en ese momento en que yo sentía que iba a morir aparece una persona vestida con un sombrero negro. Esto es muy poco que lo comento porque sé que hay personas que no creen en estas cosas. Y yo digo, este es mi abuelo. Yo nunca conocí a mi abuelo y yo tenía claro que ese era mi abuelo paterno. Y mi abuelo paterno me decía en ese momento que yo estaba casi que muriendo, vamos, es el momento de irnos. Y yo, ¿what? ¿Cómo no? ¿Por qué? Ya va, y ese miedo empiezo a experimentarlo, un miedo terrible en mi chakra raíz, en mi estómago, y ese era como el ahogo, ¿no? Y él decía, es el momento de irnos. Entonces yo en ese momento, en la terapia, ella me dice, ¿hay otra opción? ¿Hay otra opción? Pregunta. Y yo pido, y le digo, a lo único que yo pido, que es al Espíritu Santo y a Cristo, le digo, Maestro Jesús, yo tengo otra opción, y ahí aparece mi opción. Obvio, tienes la opción. Yo no quiero dejar a mis hijos, yo no quiero morirme tan joven. ¿Por qué me tengo que morir tan joven? Yo tengo apenas 40 años. Y era lo que se me repetía en mi mente, tienes 40 años. Y en la terapia ella me lleva a agarrar la mano de Cristo y a salir. Y yo salgo y como que Dios me da la nueva oportunidad de vida. Pero yo me quedo con la idea de que yo vi a mi abuelo y de por qué mi abuelo me llamaba y por qué ese miedo estaba relacionado con mi abuelo. Yo no sabía absolutamente nada, pero yo lo único que supe es que yo al otro día amanecí después de esa terapia respirando segura, confiada y en vida propia ya. Y yo llamo a mi papá y le cuento todo, yo papá, y mi papá me dice, tu abuelo murió a los 40 años. Para mi papá, mi abuelo muere de comerse unos mangos verdes, esto es real. Pero obvio que sabemos que si una persona de 40 años muere del hígado, puede haber tenido cirrosis hepática, o si se le da una cirrosis hepática y no era alcohólico, es por la ira, es por la rabia y por el odio, ¿no? Por una emoción muy fuerte. Papá dice que su papá no consumía alcohol, que su papá no era alcohólico, pero que si él había muerto por las rabias que le daba a mi abuela. Mi papá en su broma y en su cuento. Pero cuando yo le digo, ¿y qué pasó con el papá de él? Ahí viene la verdadera historia. No era mi abuelo, fue mi bisabuelo que muere a los 40 años de Venezuela cuando Pérez Jiménez llega y le quita todas las tierras en San Antonio del Táchira y mi abuelo tiene que emigrar con sus hijos, con su esposa a Colombia, que ahí está, es una frontera entre Cúcuta y San Antonio. Es como que lo mismo.
pero es una frontera. Mi abuelo era venezolano y por temas políticos lo sacan del país. Vean esta historia tan impresionante. Cuando mi abuelo llega a Colombia, en ese tránsito le matan un hijo. En el proceso de migración, de correr, de tener que irse y dejar todas sus tierras, y él llega a Colombia, se enferma y muere. Primero porque le quitan todas sus tierras, le quitan todo, su hijo muere y él muere de pena moral. El abuelo, el bisabuelo, no mi abuelo, el bisabuelo. Yo emigro, mi gente, por problemas políticos y por ser perseguida política, donde yo activé la memoria de mi abuelo en el momento que yo sentí que perdí todo lo que había hecho en mi país, mi colegio, lo que había logrado con mis propiedades, lo que yo sentía que yo era, mi identidad. Y mi memoria se activa en ese momento. Por eso hoy en día creo más. Si yo no hubiera vivido esta experiencia, yo no creyera mucho en esto, porque yo también soy muy no, aunque yo haya estado 3 años en constelaciones familiares, en donde yo siempre soy como muy lógica, a pesar de que hay una parte muy espiritual en mí. Pero cuando yo viví esta experiencia, yo dije, en mi memoria genética se activó y por eso soy tan fiel a creer en la epigenética. Mi memoria genética de la emigración activó el gran miedo que mi abuelo sintió cuando se quedó sin nada y emigró. Por eso hay seres humanos que han emigrado. Hace días escuchaba en un en vivo de otra persona que yo entro porque me gusta el en vivo de ese señor. Una colombiana decía, he emigrado a España, tengo 2 años y me enfermé. Y la niña tenía 26 años, esa mujer, le dio artritis. Yo no me metí a decirle, amiga, te puedo hacer una terapia ancestral. Después yo estudié, me preparé con esta mujer para la terapia ancestral y entendí y hago a veces en momentos de mucha crisis la terapia ancestral, que es ir y ver un ancestro que nosotros activamos la memoria y tener el reconocimiento del dolor que vivió ese ser para liberarlo en nuestro cuerpo, dejarlo experimentar. Como también hay un terapeuta mexicano que da mucho de qué hablar, porque él dice, ¿qué cuento de los ancestros? Vive el dolor, sí, porque cuando damos y vivimos el dolor sin taparlo y somos capaces de entrar en la emoción, nosotros podemos liberar esa memoria. Ay, Tito dice que no tenemos movimiento, mi gente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que es totalmente real y yo lo he vivido. Ay, no me deja yo. Y yo lo he vivido. Entonces, por esto yo soy fiel a la terapia, donde el cambio está en el cuerpo físico, por eso soy fiel a lo que dice Joe Dispenza también, porque si yo no lo estuviera experimentando, si yo no lo hubiera experimentado en el 2021, estamos a 5 años de lo que yo experimenté y eso cambió toda mi terapia por completo. Yo llevo a las mujeres y a los hombres que trabajan conmigo al cuerpo, vamos al cuerpo, porque toda la información genética está ahí. A lo mejor no es que es una vida pasada suya, son la información que abrimos. Ahora imagínense ustedes los traumas que tenemos y las herencias que tenemos. Vean esto, los traumas que tenemos y las herencias que tenemos, que nosotros tenemos un mismo gen que está completamente científicamente comprobado, porque muchos científicos lo han probado, de la Biblia que dice que venimos de un abuelo y de una abuela de Adán y Eva. Y todos los seres humanos de todo el planeta tienen un gen único, igual, donde nos hace hermanos realmente. Entonces, imagínense ustedes que tenemos esa herencia y que todos tenemos toda la información de todos y nosotros cayéndonos a mentiras, medicándonos y yendo afuera a pelear con la pareja, yendo afuera a pelear con los hijos, yendo afuera a pelear con el dinero, cuando verdaderamente hasta hoy la ciencia nos está pidiendo ir adentro. Por aquí me despido, muchísimas gracias, nos vemos mañana en el capítulo número 2 de Este dolor no es mío. Gracias por suscribirse, por dejarme sus comentarios, por compartir. Estoy súper feliz porque en este canal ya tenemos vistas de más de 60 en nuestras 60 reproducciones. Para mí, que es un canal que pues es nuevo, lo agradezco infinitamente. Bye bye, nos vemos mañana por aquí otra vez.